tejido? Hígado. Espacios porta, ¿cierto? Pues sale un poco, ¿no? Y la imagen semeja o es reconocible el tejido por la forma trabecular como se disponen los hepatocitos en ese panorámico. Ciertamente, cuando vamos a hablar del hepatocarcinoma, existen patrones trabeculares, glandulares, que semejan a la estructura normal. Habrá otras variantes que la van a poder ver ya en patología especial, que ya no van a semejar tanto a la imagen primigenia, a la imagen natural de la disposición. Al recorrer la lámina, y panorámico siempre primero, comenzamos a tener la premisa que se les enseñó en la clase pasada, ¿no? En el panorámico, en esta primera idea que les he dado de que se semeja al tejido normal, este ejemplo que tenemos, del patrón trabecular, nos encontramos que la primera impresión que nos viene a la vista es la distorsión arquitectural, ¿cierto? La distorsión arquitectural. Y entonces esas imágenes que veíamos trabeculadas en la forma normal, en la forma que todavía la estructura normal, comienzan a desordenarse. Acompaña a veces, y en algunas variantes, una reacción desmoplásica del tejido por el tejido fibroblástico alrededor o que rodean a estas células que ya son ciertamente células neoplásicas, ¿no? Que comienzan a dispersarse. Y cuando nos acercamos a estas células neoplásicas, en este caso se disponen como un nido, otras más sueltas, comenzamos a observar las características celulares de malignidad, ¿cierto? Que también ya se mencionó en la anterior clase, donde podemos ver biomorfismos, un cambio en la forma de la célula, biomorfismos celulares, hipercromasia nuclear, cromatina fragmentada, y en algunos casos también se puede apreciar los nucleolos prominentes, algunas características de malignidad, algunas características o criterios de malignidad en la célula. Pero lo primero que apreciaron es la distorsión arquitectural. Entonces lo que estamos viendo es un carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, tumor primario más frecuente en INE. Vamos a pasar a otra lámina. ¿Reconocen el órgano? Glándula mamaria. Queda más recorrido. Glándula mamaria. Glándula mamaria. Glándula mamaria. Glándula mamaria con tejido fibro adiposo y sus estructuras ductales. La glándula mamaria, ¿no? Que conocemos. Pero lo que queremos ver aquí, obviamente, no es lo normal. Lo que vamos a ver es el carcinoma ductal de mama. El carcinoma ductal de mama.
carcinoma ductal de mama, el carcinoma ductal infiltrante de mama. Las imágenes primeras que comenzaron a observar en estructuras ductales normales. Volvemos a la parte que se ve lo normal y después nos vamos a acercar al área que sí se ve con atipia, al área ciertamente neoplásica, ¿no? Y ya de por sí volvemos a tener la premisa de que hay una distorsión arquitectural en el panorama. Comenzamos a ver cómo estos nidos, con algunas variantes, son conocidas como comedocarcinoma, ¿no? Forma leucocitosa. Y en algunos casos todavía está en disposición de in situ, dentro de los ductos. El carcinoma ductal de mama es el carcinoma más frecuente de la mama, no es el único. Hay un grupo de variantes. Y comenzamos a encontrar una característica que es importante. Vieron en algunos instantes cuando recorrían la lámina que hay como un reborde de un color, de una coloración, ¿no? de un material externo. Cuando se hace la tumorectomía, cuando llevan a patología la muestra, generalmente para localizar, para evidenciar las zonas donde potencialmente, de acuerdo a los exámenes auxiliares, indica dónde está la neoplasia, a esa tumorectomía se la pinta con tinta china, con tintas de colores, para dar una ubicación después a los cortes histológicos, ¿no? Eso indica los bordes quirúrgicos. Por eso cuando ven en un extremo, vimos en uno de los extremos compromiso de borde, ¿no? Compromiso de borde. Muy bien, nos acercamos. Cuando ustedes revisen en la teoría van a encontrar muchos patrones de evaluación de las células dentro del ducto y fuera del ducto, y las clasificaciones que se van a dar, ¿no? El carcinoma de mama tiene un estudio por demás amplio, ¿no? Han existido en épocas las clasificaciones de Nottingham y muchas, etcétera, de clasificación. Pero bueno, lo que tenemos que apreciar acá, de nuevo, son los criterios de malignidad o las características de malignidad citológicas, ¿no? De los cambios celulares que ciertamente nos indiquen o nos lleven a pensar que estas son células neoplásicas. En este caso está circunscrito al ducto. Son cambios celulares atípicos, neoplásicos, malignos, circunscritos al ducto. Estamos viendo lo que podría llegar a alcanzar a uno denominar lesiones de carcinoma in situ, ¿no? In situ. Características que hemos mencionado anteriormente para la neoplasia que vimos del hígado. Ciertamente las mismas características y criterios de malignidad también se pueden aplicar. Varias capas de células, ya no es una sola capa lo que lo cubre, sino son varias capas, hay una proliferación de estas células neoplásicas, nucleolos prominentes en estos núcleos de estas células. Aparte de las células que recubren la luz, existen otras células que son las mioepiteliales, ¿no? Cierta conservación de ese grupo de células puede indicar todavía la circunscripción de la lesión al ducto. Pero habrá zonas donde ya podemos verlo infiltrativas.
presiona este grupo de células por fuera ya del ducto, entrando al estroma de la mácula. Eso indicaría que es infiltrante. Ese es carcinoma ductal de mama. Está en la zona. Ahora entramos a los tumores de partes blandas, tejido óseo. ¿Va reconociendo ese contenido? ¿Cómo lo llamarían a esa estructura, a ese tejido? Propio. Cartílago. ¿Dónde cartílago? ¿Qué hueso? Lo que ven es matriz osteoide, entre otros nombres. Ven dentro de esa matriz o material osteoide, ven los osteocitos. Y en la periferia llegarán a observar osteoblastos. El cartílago, a la apreciación en coloraciones especiales, tiene un color más basófilo, no como ese toque óseo. Correcto, pero ahora estamos en hueso y lo que vamos a ver es el osteosarcoma. El osteosarcoma. Ciertamente el osteosarcoma es el tumor más frecuente, tumor óseo más frecuente, y generalmente en gente joven, ¿no? Prefiere las zonas de metáfisis de los huesos largos. Y nos vamos a acercar a las células, que en realidad son células que podemos encontrarlas bien diferenciadas o realmente con cambios bastante marcados neoplásicos. Pero una de sus características es que estas células producirán material osteoide. Este material va a producir ese material. Y eso va a ser muy indicativo, una diferencia para conducirnos a ese diagnóstico de osteoartritis. Vemos el aparente hueso normal, y los ribetes se van a acercar, cuando lo van a observar al microscopio, o lo estamos observando en este momento, la presencia de células osteoblásticas o osteoclásticas, que son grandes, multinucleadas, algunas de ellas, y parte de lo que podría encontrarse en algunas zonas de médula ósea. Y en el interior, rodeado por la matriz osteoide, ya la célula madura del hueso, que es el osteocito dentro de ese osteoplasto. Pero vemos esta zona hipercelular. De repente, a primera impresión puede uno decir, caramba, no, esto es la médula ósea, ¿no? del hueso que estamos viendo, ¿cierto? Puede ser la médula, pero vamos a acercarnos. Y si yo siguiese pensando que fuese la médula ósea, pensaría que ya no es una médula ósea normal, porque no encuentro ninguna serie de maduración, ni de la roja, ni de la blanca, ni del oso, plaquetas. Más bien nos comenzamos a encontrar con este grupo de células tremendamente pleomórficas. Nos acercamos un poco más. Bueno, no da el aumento, pero comenzamos a notar que estas células con un alto grado de pleomorfismo, primero esa hipercelularidad que existe, el alto grado de pleomorfismo que se forma, no llegamos a ver con exactitud ya el cambio nuclear o el cambio de nucleolo, pero